Doctora María Maceo Estrada. Bien, ha hecho muchas cosas interesantes. Voy a leer su historia, su historial. Bueno, ella es médico cirujano, magíster en medicina ocupacional y del medio ambiente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene una maestría en ergonomía y psicosociología aplicada al trabajo, igual en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Médico residente en la especialidad de Medicina del Trabajo en la Universidad Católica de Argentina, en la UCA, especialización en Administración y Gestión Pública, cuenta con 7 diplomados en áreas de salud ocupacional y gestión pública, conservacionista auditiva internacional. Es coach, miembro de la Sociedad Científica de Ergonomía y Psicosociología del Perú, coordinadora nacional de salud de la Organización Democrática Mundial, ODM, Perú, activista asociada internacional de mujer, impacto mundial, empresaria y política. Gerente general y fundadora de MAES Medic, gerente de salud ocupacional de Corporación Médica Latina. Es directora regional de salud adjunta del Callao, fundadora y jefa de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, nivel 3-1 MIPS. Médico del primer comando COVID del Perú, Iris Lima Centro, y médico cirujano para la Dirección Regional de Salud de Piura. Demos la bienvenida a la doctora María Macedo Estrada. Ella nos va a hablar sobre salud ocupacional e importancia de los exámenes médicos ocupacionales. Bueno, vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la salud ocupacional y, valga la redundancia, la importancia de los exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Según la normativa peruana. ¿Qué es la salud ocupacional? Es muy importante primero comprender este concepto, ¿no? Es parte de la salud pública, porque muchas personas y hasta los mismos médicos desconocen sobre la salud ocupacional. Cuando yo llegué al hospital Daniel Alcides Carrión, entre los mismos médicos especialistas, no sabían sobre la especialidad de medicina ocupacional y del medio ambiente, ¿no? Entonces es importante que la población sepa que es una parte de la salud pública. Es por eso que trabaja bastante lo que es la medicina preventivo-promocional, ¿no? Ahora, está orientada a alcanzar el más alto grado de bienestar físico, mental, social de los trabajadores. Obviamente buscando controlar los riesgos que pueda presentar dentro de su ámbito laboral el trabajador y las enfermedades ocupacionales y accidentes ocupacionales que pueda tener. Ese es su fin. Estas definiciones están en base a la Organización Mundial de la Salud y a la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cuál es la importancia entonces? ¿Por qué es importante que nosotros implementemos, sepamos de salud ocupacional y podamos implementar el servicio, unidad o en este caso el consultorio o el espacio de salud ocupacional en el trabajo, ¿no? La implementación de los programas de salud es muy importante para llegar a eso. Si nosotros hacemos la vigilancia, nosotros podemos luego implementar en base a eso programas de salud ocupacional. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Para qué voy a implementar yo estos programas? Para poder proveer seguridad, protección y brindar atención oportuna a nuestros trabajadores. De esta manera, un trabajador sano va a poder desempeñar mejor sus labores, va a haber menos ausentismo laboral, ¿no? Menos descansos médicos y por lo tanto va a mejorar la productividad también de nuestra empresa, teniendo un trabajador sano. Ahora, toda actividad que nosotros podamos realizar en nuestro trabajo, ya sea un trabajo administrativo, ya sea operativo, de sus diferentes formas, va a traer consigo un riesgo, ¿no? Vamos a estar expuestos, riesgo que es la probabilidad de que pueda pasar algo a nuestra salud. Y dependiendo, obviamente, de a qué nosotros manipulemos, que manipulemos va a aumentar o disminuir. También es importante considerar al individuo como tal, porque no es lo mismo hablar de una persona que está sana o una persona que ya viene con enfermedades crónicas o enfermedades de su anterior trabajo, ¿no? O las enfermedades que se puedan ya haber generado ahí dentro del trabajo. Entonces también está en función de la persona, va a variar según las características también del individuo, ¿no? Estas pueden aumentar o disminuir.
El fin de la salud ocupacional obviamente es evitar cualquier daño que pueda traer hacia nosotros, ¿no? El uso de los equipos o del medio en sí, que es el medio ambiente, el método que nosotros usemos para realizar nuestra función, ¿no? ¿Son necesarios los controles? Claro que sí son necesarios, que creo que ya han hablado en las ponencias anteriores sobre los controles, que pueden variar de acuerdo a la labor del trabajador. La normativa aplicable. Bueno, acá en Perú este gráfico lo define muy bien. Nosotros, el sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos una ley que nos rige, que es la ley 29783, es la ley de seguridad y salud en el trabajo, y el reglamento de esta ley, que es el decreto supremo 005-2012, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, cuando hacemos acá seguridad y salud ocupacional en el Perú, es básico que conozcamos esta ley y su reglamento. Para los médicos ocupacionales, ingenieros de seguridad, personal que labora dentro de una unidad de seguridad y salud en el trabajo, tiene que conocer muy bien estas leyes, esta ley y este reglamento. Ahora, los exámenes médicos ocupacionales, ¿de dónde derivan? También van de una resolución ministerial, que es la 312-2011 MINSA, ¿no? Que fue cuando se elaboró esta resolución. Habla sobre los protocolos médicos ocupacionales por actividad, está de libre acceso, la pueden emplear, sale con una página roja. Creo que ya les han compartido también un boletín informativo, ahí sale en la primera caja, en la primera carita, esta resolución ministerial que ha tenido también sus modificatorias en ciertos ítems. Ahora, el servicio médico ocupacional, básicamente, ¿para qué está? ¿Para qué se va a organizar este servicio dentro de una institución laboral? Porque es importante, ¿no? Es la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ese es el objetivo que tiene el servicio de salud ocupacional, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer la vigilancia? Va a ver los estados prepatológicos o preclínicos que pueda tener el paciente, en este caso el trabajador. Este trabajador, ¿cómo lo vamos a ver nosotros? En base a los exámenes médicos ocupacionales, como el preocupacional, las otras enfermedades que ya pueda tener en un examen periódico, ¿no? Dependiendo de la periodicidad que tenga según el puesto de trabajo, realizarle su examen periódico, y el examen de retiro, que acá en Perú es obligatorio, pero para los puestos de alto riesgo. ¿Qué más ve la vigilancia? Los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo. La vigilancia de salud de los trabajadores básicamente la vamos a hacer mediante un proceso de recolección. Cuando el trabajador pasa por los exámenes médicos ocupacionales, en este caso los preocupacionales, el médico tiene que hacer una recolección de toda esta información y luego analizarla, ¿no? Para poder crear luego los programas preventivo-promocionales en salud ocupacional. Y lo va a hacer en función, estos programas no van a ser los mismos en todas las empresas porque son en función a lo que me han arrojado esta información recolectada de mis trabajadores. Entonces, si yo veo que tengo mayor cantidad de trabajadores con problemas visuales, voy a crear un programa en este caso de riesgo visual o un programa de prevención de la ceguera, ¿no? De salud ocular y prevención de la ceguera. Es importante que puedan diferenciar bastante un programa preventivo a un programa donde ya van a trabajar con personas que ya tengan alteraciones en la visión o personas que ya tengan enfermedades oculares, por ejemplo, a un programa que va a prevenir porque estás expuesto a ese riesgo. Entonces, eso es bastante importante, diferenciarlo, porque a veces el médico piensa, el médico ocupacional, piensa, bueno, instauro un programa solamente de riesgo visual, pero no solamente vas a tratar a tus trabajadores que están expuestos al riesgo, sino también tienes trabajadores que ya tienen enfermedades oculares y tiene que haber un programa que controle a esos trabajadores, al menos que sea un programa integrador y que lleves los dos en uno solo. Pero tendrías que especificarlo bien, ver cómo vas a plantear tus objetivos, cómo vas a hacer tus controles en el programa y también cómo vas a evaluar los resultados, ¿no?
¿Qué más vemos? La atención y registro y notificación en salud, que es importante. Nosotros, los médicos ocupacionales en Perú, una vez al año tenemos que enviar un informe a la DIGESA, que es la Dirección General de Salud, y en este caso, los que estamos en Lima y los que estamos en regiones, a las DIRESAS, que es la Dirección Regional de Salud. Actualmente lo hacemos nosotros vía virtual, ya hay un formato establecido donde nos piden ciertos datos estadísticos de todo lo que hemos encontrado en el año y han arrojado los exámenes médicos ocupacionales, y es nuestro deber informarlo, porque cuando llega la fiscalización por nuestro ente, que en este caso es el Ministerio del Trabajo y SUNAFIL, nos pide el cargo del informe de DIGESA anual, ¿no? Y está sujeto a sanción de no tener los exámenes médicos ocupacionales. Ahora, sobre los derechos y obligaciones del personal. Es importante que el médico pueda capacitar, dar capacitaciones para que pueda concientizar tanto a la parte gerencial de su empresa como a la parte de sus trabajadores, de los trabajadores de la empresa, ¿no? Para que sepan que así como hay obligaciones del empleador, también hay obligaciones del trabajador, igual los derechos, ¿no? Participar en los programas de capacitación, actividades preventivo, 4 capacitaciones al año. Bueno, lo indica acá la normativa peruana. Esto puede variar dependiendo de la normativa de cada país. Comunicar al empleador las situaciones de riesgo también que puedan haber, eso lo tiene que hacer. Si yo veo que hay situaciones de riesgo como médico ocupacional, tengo que comunicarle al empleador para tomar las medidas, en este caso preventivas o correctivas. Cumplir las normas e instrucciones también, usar de manera adecuada los equipos. Para esto debe haber una capacitación, una inducción, el EPP, pasar supervisiones también, y deben participar, deben explicar todo esto en las capacitaciones a los trabajadores para que ellos sepan que son también obligaciones de ellos poder cumplir con un uso adecuado y participar también en las supervisiones y no se molesten cuando uno pueda pasar por sus sitios a verificar, ¿no? Es por protección a su salud. Operar los equipos y máquinas también a los cuales hayan sido autorizados y capacitados, porque si no puede ocurrir un accidente laboral, ¿no? Y esto puede perjudicar mucho hasta llegar hasta la muerte, ¿no? En el caso de que se han visto de muchos casos de trabajadores que no han estado capacitados para usar una máquina, sobre todo en la parte industrial, no habían terminado o con amputaciones traumáticas o inclusive perdiendo la vida. Cooperar y participar de las investigaciones del accidente también. Cuando hay un accidente de trabajo, se realiza una investigación. Entonces, no solamente por el ingeniero, sino el médico también debe realizarla. Y en este caso, uno tiene que hacer las preguntas correspondientes y los trabajadores deben dar la información correspondiente para poder llegar a poder resolver y tomar las medidas correctivas en base al accidente que se ha suscitado. Acá hablo sobre los programas de salud ocupacional, lo que les mencionaba. Tenemos programa de riesgo visual, cuando tengo un grupo de trabajadores expuestos al riesgo, valga la redundancia, y de salud ocular y prevención de la ceguera, en este caso ya que tenga trabajadores que ya tengan enfermedades oculares, y quiera prevenir también la pérdida prematura de la visión, ¿no? Otro programa que podemos también implementar, el riesgo nutricional, alimentación saludable y buenos estilos de vida. Como les digo, esto va a depender del análisis que yo haga. Siempre que tenga mis exámenes médicos, no solamente hay que quedarse con los resultados de los exámenes médicos, sino hay que hacer un análisis, juntar esa información, a pedir los gráficos o hacer los gráficos y gráfico, las tortas, barras, los diagramas para que nosotros podamos interpretar y podamos también exponerle, en este caso a la gerencia, cuáles son los problemas de los trabajadores, problemas de salud que tienen, ¿no? Hay mayor porcentaje de problemas de sobrepeso, obesidad, ¿no? De problemas visuales, enfermedades oculares, en este caso de riesgos, dice, enfermedades musculoesqueléticas, dependiendo qué es lo que pueda tener los trabajadores, poderle graficar, ¿no? Indicarle. Entonces se va a crear tal programa porque acá sí hay mayor porcentaje de su empresa. Entonces, eso va a variar. No es que nosotros vayamos a una empresa y digamos, vamos a aperturar los 4 programas o 5 programas que siempre aperturan. Van a ser dependiendo, ¿no? En una empresa que maneje plomo, yo entonces implementaré un programa preventivo, ¿no? Para lo que es intoxicación por plomo. Enfermedades crónicas también. Es importante no olvidar
que hay trabajadores de diferentes edades y entonces podemos encontrar y se encuentra bastante, la verdad, lo que es diabetes, hipertensión u otro tipo de enfermedades o pacientes con cáncer, trabajadores con cáncer, y que nosotros tenemos que implementar este programa. Muchas veces decimos, bueno, ellos los controla la parte del Ministerio de Salud o su salud, pero no, hay muchas personas que no tienen muy buena educación sobre su salud, no toman conciencia también o son diabéticos hipertensos en su salud, ¿no? Y pueden acarrear a veces esa descompensación dentro del ambiente laboral. Entonces nosotros debemos tratar de cubrir todas las esferas. Programas de salud. Aquí tenemos otros que es sobre el riesgo auditivo y la conservación auditiva, también eso es lo mismo que les expliqué anteriormente, si están expuestos al riesgo o si ya tengo trabajadores que tienen hipoacusias, ¿no? Pérdidas de la audición debidas al ruido, voy a implementar mi programa de conservación auditiva, ¿no? Que esta va, de qué se va a, de qué va a consistir este programa, básicamente, bueno, elaborar un plan con la parte todo lo que es la parte legal, los objetivos, ¿no? Los indicadores que voy a usar para el programa, cuáles son los controles que voy a usar, cómo voy a obtener los resultados, cómo voy a medirlos y empezar la ejecución, ¿no? Y hacer un programa también de las actividades que voy a hacer, como las capacitaciones, los controles, ¿no? En cuestionarios, encuestas, aplicación de test, dependiendo de cada profesional, tiene que ver cómo puede de la mejor forma implementar un programa que cubra la salud y pueda proteger la salud de su trabajador. Salud mental y riesgos psicosociales también. Y bueno, la salud mental, básicamente ahorita también por COVID, aún tenemos una normativa vigente acá en Perú por COVID y que implica también instalar un programa de salud mental, ¿no? Sobre todo en el tiempo de pandemia, en COVID, incluso hay una guía aparte para lo que es salud mental en trabajadores de la salud, ¿no? Que esto aplicaría y ya te da incluso algunos test o cuestionarios de tamizaje para que puedan ser aplicados. Entonces, siempre revisar bien la normativa para ver cuál es lo mejor que podamos aplicar nosotros de acuerdo a nuestra empresa, ¿no? Y en este caso al ámbito laboral que tengamos y también en el caso de la pandemia COVID-19, ver si nuestras normativas están vigentes en los países, bueno, aplicar también lo que nos indica la norma. El riesgo económico, o sea, tenemos que ver todos los programas que podemos implementar. Si bien es cierto, nosotros no podemos tener tal vez un ergónomo, que sería lo ideal, implementar un programa básico en ergonomía. Y bueno, si nuestra empresa cuenta con un ergónomo, que el ergónomo implemente este programa, pero siempre el médico ocupacional tiene que tener la comunicación con ellos. Igual en el caso de que si cuente con nutricionista o psicólogo, siempre tienes que pedirle la información como médico al psicólogo, al nutricionista, o si tú no estás llevando los programas para poder integrarlo, porque en el caso de salud ocupacional tú tienes que indicar cuáles son los resultados de tu programa, ¿no? Y ver para que la empresa en el siguiente año de tu programa anual y del plan anual, ¿no? Puedas pedir que se implementen o que se otorgue un presupuesto específico. Sobre gestantes y madres lactantes también. Bueno, acá en Perú sí implica a que se aperture un programa en el caso de que hayan alguna trabajadora gestando o esté en periodo de lactancia, ¿no? Y bueno, la norma también indica tener un lactario en el caso de tener trabajadoras, de 20 trabajadoras en edad fértil dentro de una institución laboral. Ya tiene que haber un lactario. La salud bucal también es importante porque aunque no lo crean, bueno, una caries, una gingivitis, que es una inflamación de las encías, puede acarrear en que el trabajador pueda faltar y pueda generar descansos y de esta forma
cuando se genera un descanso médico tiene que haber alguien que lo pueda suplir, ¿no? Entonces, nosotros si trabajamos bastante en la parte preventiva promocional, la salud bucal es algo también muy importante que no debemos descuidar. La prevención del cáncer ocupacional, esto también es importante. Dar capacitaciones en base a ello. Si bien es cierto, va a depender al rubro en que se enfoque la empresa, ¿no? Ya sea el sector público o sector privado, y qué sustancia manipule para ver si está expuesto o no a algún tipo de cáncer. Bueno, acá en Perú más, en este caso, son los cánceres los que están expuestos a minería, sobre todo lo que son los mesoteliomas, que es el más común, el tipo de cáncer que se podría generar. Y hay bastante minería acá en Perú, tal vez de alguno de los participantes también en su país, si explotan bastante la minería, podrá ver que esta incidencia de cáncer y pulmonar, en este caso el mesotelioma, es bastante frecuente. Sobre lo que es tuberculosis también, bueno, acá Perú es un país endémico en tuberculosis, ¿no? Si bien es cierto, el tratamiento se lleva o por Ministerio de Salud o por SUE Salud, es importante que el médico haga un control. Por ejemplo, yo tengo un trabajador en una de las empresas donde brindo asesoría que tiene tuberculosis. Aperturo mi programa porque está especificado ya en mi programa anual que el programa se apertura en el caso de presentarse un caso. Ya, se apertura el programa. El trabajador obviamente recibe su medicación, el aislamiento y la atención por o CIS o por salud, ¿no? Él podrá llevar su tratamiento a su casa, pero también es importante que el médico ocupacional vea cómo está llevando este tratamiento. ¿Qué es lo que yo he hecho, yo he implementado? Es un control, ¿no? El que le llaman un seguimiento de trabajadores, ¿no? Con restricciones médicas, en este va a estar restringido de si es un trabajador que se desempeña en una empresa que manipula alimentos, no va a manipular los alimentos, y sobre todo si es una persona que se dedica a hacer pastelería y por lo tanto va a estar en su casa en aislamiento, tiene una restricción, no manipular alimentos. Este paciente entra a este programa de seguimiento, ya sea si está en casa, se lo puedo hacer o por vía virtual, ¿no? O por vía telefónica, pero hacerle un control, ¿no? Y que este control quede plasmado. Yo hago siempre un informe médico para ver si está tomando sus medicamentos, me muestra su receta, sus informes médicos, sus resultados de sus exámenes, ver que todo vaya muy bien, hasta en el momento de que pueda ya tener el alta por la especialidad y pueda yo evaluar si el trabajador ya puede reincorporarse a sus labores, ¿no? Viendo si ya ha completado su tratamiento o si tiene el alta previa por la especialidad, en este caso por infectología, y pueda él reincorporarse a sus labores y si se reincorpora totalmente o con alguna restricción médica, ¿no? En la COVID-19 también es un programa preventivo que por pandemia es obligatorio. Actualmente con la norma que tenemos, que lo vamos a ver más adelante, sigue siendo obligatorio. El dengue. El dengue, si bien es cierto, afecta a ciertas regiones del Perú. En Lima está el dengue, Lima, Callao, Piura, de donde yo soy piurana, también hay mucho dengue. Entonces, dependiendo si es una zona donde hay la presencia de este mosquito del Aedes aegypti, y puede haber dengue, también debemos dar capacitaciones en base a eso dentro de nuestro programa preventivo de dengue. Y así dependiendo de cuál enfermedad pueda salir, porque también hay que comprender que si bien es cierto, la salud ocupacional ve, ¿no? El trabajador o que esté en buen estado de salud, cuidar la salud en base al ambiente laboral. También debemos hablar de medicina del trabajo. Medicina del trabajo ya embarca un poco más que la medicina ocupacional, sino ya va a que este trabajador no solamente lo ve en el entorno laboral, sino fuera del entorno laboral. Y si esta enfermedad que puede traer de afuera también puede repercutir en su entorno laboral. Entonces tiene un ámbito más grande de evaluación. Los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico por exámenes que le mencioné, deben poderlo ver en el boletín, ¿no? La resolución 312-2011, esta es la imagen que pueden ver en este boletín, así la van a encontrar si la buscan por internet.
En base a eso es que el médico tiene que elaborar su protocolo de exámenes médicos ocupacionales. Este protocolo es obligatorio. Toda empresa que va a pasar exámenes médicos debe tener un protocolo de exámenes. ¿Qué se va a especificar en este protocolo de exámenes médicos? ¿Qué examen le corresponde? ¿Qué exámenes, porque son varios, le corresponde a un trabajador según su puesto laboral? No van a ser los mismos exámenes para un administrativo que para un operario. Y si este operario es operario conductor, si este operario manipula plomos, si este operario, o sea, dependiendo de los tipos, manipula alimentos, va a variar. Entonces, son una serie de exámenes. En esta guía te indica cuáles son los exámenes mínimos exigidos por norma acá en Perú. Bueno, el objetivo en el caso de la salud ocupacional, es establecer el procedimiento para vigilar la salud de los trabajadores, lo que habíamos mencionado anteriormente. La vigilancia, atención y control, registro y notificación. Dentro de lo que son los exámenes médicos ocupacionales, vamos a evaluar la parte clínica, la parte psicológica y los exámenes complementarios que se mencionan en la norma. Y esto es muy importante. Aquí puedo, bueno, solo les he puesto referencial un modelo de protocolo porque está muy pequeño, yo solo voy a explicar porque no lo van a poder ver. Lo que pasa es que igual el protocolo es muy largo y no entraría en una diapositiva a que lo puedan visualizar específicamente. Cuando ustedes elaboren su protocolo de exámenes médicos ocupacionales, en este caso, acá yo lo he clasificado por colores, que es el rojo, el verde y el azul. ¿Por qué? Bueno, el rojo son los exigidos por norma mínimamente, ¿no? El azul son por el hiper, o sea, por los riesgos que esté expuesto el trabajador, que también es obligado que lo tenga, porque en la normativa de protocolos de exámenes médicos ocupacionales indica que tiene que serlo todo lo que indica ahí, más según el riesgo de exposición, el factor de riesgo, ¿no? Los exámenes que tengan que descartar. Y el verde ya es un alto estándar. ¿A qué me refiero con esto? O sea, algún examen adicional que por solicitud de la empresa quiera que se incluya. Por ejemplo, quiero que incluyan examen de test de cocaína, marihuana. Se incluye, ¿no? Pero es bueno que ustedes lo puedan organizar, clasificar bien en su protocolo de exámenes médicos para que pueda de esta manera entenderla la persona que lo va a ver, en este caso el gerente, recursos humanos, y puedan colocar una leyenda abajo especificando a qué es cada color. Ahora, es importante, la norma dice que los exámenes son por puesto específico de trabajo. Y esto es algo que yo quiero recalcar bastante, porque si bien es cierto, yo he visto muchos protocolos de exámenes médicos y a veces solamente ponen protocolo administrativo, operativo y ya. No. Cuando ustedes manden a la clínica que les va a realizar, los protocolos tienen que ir por puesto específico, con nombre y apellido, o sea, no del trabajador, me refiero a eso. Si es gerente, gerente general. Si es gerente administrativo, gerente administrativo. Acá abajo, si es operario de producción, lo otro si es ayudante de producción, si es almacenero, o sea, específico tal cual. Porque ustedes de esa forma pueden exigir, uno, que están dando cumplimiento a la norma, y dos, pueden exigir que si en su examen médico ocupacional, en su certificado de actitud, no aparece el puesto, porque sí me ha pasado que he visto y ponen cualquier otro puesto laboral, menos el que yo he mandado, ustedes pueden obviamente solicitar la corrección, ¿no? Porque no, ustedes mandan un protocolo específico. Y además dando cumplimiento, cuando te piden verificar tu protocolo de exámenes médicos, que sí ha llegado a fiscalización, algunas de las empresas donde he estado y lo piden así, por protocolo. No, no que lo más fácil te dice la clínica ocupacional para cotizarlas, que me manden un protocolo que solo digo administrativo y operario, y marquen algunos exámenes y listo. No, ese trabajo se lo debe tomar la clínica a la hora de cotizar. Ustedes cumplan con la normativa y hagan su protocolo por puesto específico de trabajo, que acá lo piden así en Perú. Así salga, si hay 60 puestos en la empresa, son 60 protocolos que van a hacer, o sea, 60 líneas horizontales como las que están viendo. Porque es cada línea horizontal indica qué exámenes va a llevar cada trabajador. Por ejemplo, en los ítems rojos está la historia clínica ocupacional, que esa sí va para todos, ¿no? La parte de la evaluación psicológica, la parte de si es glucosa, si es perfil lipídico,
¿no? O sea, va a depender de todos los exámenes que van a pedir ustedes, ¿no? También en este caso, bueno, el verde que está cocaína, marihuana, algún test adicional, si está expuesto a riesgo, los exámenes complementarios o la espirometría, la audiometría, dependiendo de a qué, o sea, a qué esté expuesto el trabajador, ¿no? Un test dermatológico, el examen oftalmológico, el electrocardiograma, va a depender, ¿no? Un test de alturas, test de fobias. Entonces, todo va a depender, un psicosensométrico, del puesto laboral, no pueden ser iguales. ¿Y quién debe elaborar esto? El médico ocupacional de la vigilancia de la salud de los trabajadores en la empresa, no el médico ocupacional de la clínica ocupacional, porque él no los conoce bien, los puestos laborales. Quien conoce bien los puestos laborales es el médico de planta, el médico que labora dentro de la empresa. Y acá en Perú, el médico de planta está por encima del médico ocupacional de la clínica ocupacional. En la normativa le da toda la potestad a él. Es más, el médico de vigilancia de la empresa puede cambiar la actitud que ya haya dado la clínica, porque él es el que conoce mejor el puesto laboral. La clínica ocupacional es un SAM, que significa un servicio de apoyo al médico ocupacional. No puede ir por encima o negarse, en este caso, cuando un médico ocupacional de la vigilancia pide un cambio de aptitud médica en base, obviamente tiene que estar sustentado, ¿no? Porque él es el que conoce mejor. Y si es importante que cuenten las empresas, sí. A mí me ha tocado llegar a empresas donde antes la clínica les pedía, o sea, les hacía un protocolo, entre comillas, de exámenes médicos ocupacionales y como no conoce bien, les hacía, por ejemplo, lo primero que me llamó la atención es por qué les haces un test de trabajos en altura más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Y ¿ustedes dónde desempeñan su labor? Fue lo primero que... Acá no todos, acá en Lima, doctora, pero no salen para ninguna provincia, para algún lugar, no. Entonces, o sea, no tenía razón de que les hagan de ese examen. Otras cosas que he podido ver que el examen, el tipo de sangre, se lo hacen todos los años a un trabajador que ya es un trabajador que pasa periódico, ¿no? El examen de tipo de sangre debe realizarse en el preocupacional, pero ya no tengo por qué estarle pasando ese mismo examen al trabajador todos los años porque su tipo de sangre no va a cambiar, ¿no? El factor sanguíneo no va a cambiar, el factor RH. Entonces, son cosas que se ven, que lamentablemente pasan porque no tienen un médico de la vigilancia que elabore un protocolo de acuerdo a la normativa. Ahora, en base a la ley del Ministerio de Salud, la 27657, la base legal del artículo 2 establece, acá en Perú, que el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud, ¿sí? Y va a regular y va a promover la intervención de cualquier sistema de salud. Su finalidad del Ministerio de Salud es el desarrollo de la persona humana a través de la promoción, la protección, recuperación y rehabilitación. Nosotros estamos en las dos primeras, sobre todo lo que es preventivo promocional y protección, ¿no? En base a esto, es por los derechos fundamentales de la persona, ¿no? La Ley General de la Salud, que es 26482 acá en Perú, el artículo 5 también dice que toda persona tiene derecho de que sea debida y oportunamente informada, ¿sí? Informada por la autoridad de salud sobre las medidas de prácticas de higiene, sobre dietas adecuadas, o sea, todo lo que es la prevención y promoción. Y en este caso, si hay médico ocupacional o hay un área de salud ocupacional que trabaja médico, enfermera, psicólogo, ¿no? Ya tenemos un equipo compuesto que es mejor. Nosotros estamos en obligación de informar sobre los riesgos a los que están expuestos y prevenir. Por eso creamos los programas preventivos promocionales en salud ocupacional, ¿no? El artículo 24 también dice que la expedición de los certificados e informes directamente relacionados a la atención que puede tener un paciente
a la prescripción también de medicamentos o cualquier producto, diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades, solo son actos del ejercicio profesional de la medicina, ¿sí? Y están sujetos a vigilancia de los colegios profesionales. Acá es el Colegio Médico del Perú, pero están solamente la lectura de los exámenes médicos ocupacionales lo debe realizar el médico ocupacional y se deja un cargo de esa lectura. Cuando me refiero a lectura es cuando nosotros le explicamos al trabajador cuáles fueron sus resultados de su examen médico, sus diagnósticos, y podemos dar, en este caso, derivación para las especialidades, no las interconsultas, o algún tratamiento que se requiera, ¿no? Dependiendo de qué enfermedad o patologías presentó el trabajador. Pero eso es netamente del acto médico. Esto no lo puede realizar otro profesional de la salud. En el artículo 25, toda información relativa al acto médico también es reservada. Eso sí es importante. Importante que cuando ustedes realizan su lectura de exámenes médicos sea en un lugar privado, que el trabajador sienta que hay privacidad, así sea un lugar pequeño, porque no todos tienen un área específica, al menos acá en Perú no, de lo que es salud ocupacional. A veces si es también un campamento o si trabajan en el sector de construcción y tienen que salir a diferentes lugares y el médico va, que a mí me ha tocado ir a diferentes zonas para hacer las lecturas de los exámenes y hay que adecuar un ambiente, pero siempre que sea privado. No puede estar un trabajador escuchando porque se pasa que ya están ahí en la colita los demás y están muy cerca y están escuchando tal vez los diagnósticos. No, no. Tienes que indicar que tiene que esperar su turno y que tienen que esperar a cierta distancia, ¿no? Para que tenga privacidad el trabajador y no se sienta incómodo, ¿no? Siempre guardando el carácter reservado del acto médico. Esta información también de resultados solo están bajo custodia de los profesionales de la salud, ¿no? En este caso del médico o del equipo o de la persona encargada dentro del equipo de salud ocupacional que va a tener esta información. La información médica tiene que ser almacenada por 20 años. Proporciona y divulga por cualquier medio información relacionada al acto médico que participa. Si alguno de estos profesionales incurre en responsabilidad civil o penal, según el caso, perjuicio de sanciones, ética, inclusive hasta por sus colegios éticos, colegios a los que pertenecen y tienen sanciones éticas profesionales, ¿no? Obviamente hay unas excepciones cuando son relativas al acto médico, cuando es una enfermedad que pueda causar daños y sean de notificación obligatoria, ¿no? En este caso, siempre que sea también obviamente proporcionada y directamente comunicada, ¿no? Bajo la vía que corresponde, ¿no? En este caso, enfermedades como el VIH, enfermedades como tuberculosis, e incluso como la COVID-19, el dengue, o sea, algo que nosotros tengamos que poder comunicar, evaluar también a los trabajadores que hayan podido estar en contacto para nosotros poder tomar las medidas necesarias. Ahora, con respecto a la ley de la productividad y competitividad laboral, con respecto a este decreto legislativo 728, el artículo 23 dice que son causas justas de despido si están relacionadas con la capacidad del trabajador, en detrimento de la facultad física, mental o inactitud sobrevenida del desempeño de sus tareas, el rendimiento deficiente con la relación con la capacidad del trabajador, pero lo que llama la atención es la parte C, que es la parte azul, porque la negativa también injustificada del trabajador a someterse al examen médico previamente ya convenido, establecido por la ley, que van a determinar una relación laboral o a cumplir las medidas también profilácticas o curativas descritas por el médico, en este caso ocupacional, para prevenir las enfermedades o los accidentes. Entonces es importante que pueda el trabajador también saber, así como cuáles son sus derechos, cuáles son también sus obligaciones, ¿no? No puede negarse a pasar su examen médico. Tienen que pasar, por norma acá en Perú, sí tienen que pasar su examen médico ocupacional.
El decreto supremo también que aprueba el reglamento del trabajo médico conoce que el acto médico es toda acción que realiza la profesión médica, ¿ya? Y la puede atender solamente, como lo he mencionado, el médico dentro de su ejercicio profesional. La lectura de los exámenes médicos entonces es inherente, es un acto médico, la lectura de los exámenes médicos. Y la realiza, valga la redundancia, solamente el médico. Acá podemos encontrar otra base jurídica que también ya les he proporcionado a través del boletín. Vamos a ver un poco más sobre los exámenes médicos ocupacionales. Es importante la clasificación que les di ahora, los preocupacionales, el periódico y un postocupacional, ¿no? El preocupacional o de ingreso también llamado va a realizarse cuando el trabajador ingresa por primera vez al centro laboral, ¿no? Ahora, muchos me preguntan, ¿no? ¿Y me es válido un examen médico ocupacional? Si yo ya me lo realicé hace poco en otra empresa, ¿ese examen puede valer? Tendrían que analizarse los protocolos y ver, y que este examen no tenga una duración, o sea, no tenga más de 3 meses de habérselo realizado. Eso tendría que ya evaluarlo el médico ocupacional y ver si es posible, ¿no? Convalidar algunos, si cumplen con los estándares. Es un proceso, generalmente se pide uno nuevo, base en la clínica con la que está pasando, porque para que pasen los exámenes médicos, el médico ocupacional debe realizar, en este caso, una auditoría a la clínica, si es que ya está trabajando, ¿no? O participar en la selección de la clínica, porque usamos un servicio de apoyo al médico ocupacional y ver que cumpla con los estándares para que la clínica tenga su certificado de IGESA, tenga los profesionales competentes para la emisión, que el médico que está encargado de lo que es la firma de los certificados de aptitud también cuente, en este caso, con la maestría o la especialidad en medicina ocupacional, esté debidamente registrado. Entonces, todo eso lo ve el médico. Entonces, si yo cojo un examen de otra empresa, tendría que verificar todo eso. Primero, que la clínica sea competente, que los exámenes se hayan realizado bien, que su protocolo concuerde con mi protocolo. Por eso es que a veces se prefiere mandar a hacer otro examen, ¿no? Pero si es dentro de la misma empresa, que a veces pide, que es una empresa que brinda servicios a diferentes lugares y piden diferentes exámenes médicos, o sea, te piden evaluaciones, hay posibilidad en que se puedan convalidar, pero que no pasen un periodo de 3 meses. Ahora, el examen periódico, que este puede ser ya cada 2 años, anual o cada 6 meses, eso también la periodicidad lo dice la normativa peruana en el protocolo de exámenes médicos ocupacionales, la determina el médico ocupacional, la periodicidad con la que va a ir. Obviamente indica que sí, mínimamente tiene que ser de 1 año en el caso de los puestos de alto riesgo, ¿no? El post ocupacional es un examen ya de retiro, que acá en Perú es obligatorio para los puestos de alto riesgo. O sea, si un trabajador se va a retirar y trabaja en alto riesgo, definitivamente sí tiene que pasar sí o sí su examen médico ocupacional. ¿Qué pasa si se negara que sí ha pasado o se van, ya no quieren regresar? No, se tiene que dejar la comunicación, ya sea por vía escrita o por medios digitales, y si el trabajador se negara, tendría que dejar ya un desistimiento, una carta firmada de desistimiento de ese examen médico, porque la empresa cumple con informarle y programarle su examen médico. Ya sería responsabilidad del trabajador que no lo quiera hacer. Si no hay nada que esté registrado de que sí se le informó que el trabajador no quiso pasarlo, podría incurrirse en una falta a la empresa si es un trabajador de alto riesgo que no pase su examen de retiro o posocupacional. Ahora, ¿también hay exámenes médicos ocupacionales por cambios de ocupación? Sí. ¿Por reincorporación laboral? También. O por contratos temporales de corta duración. Como les dije, cuando hay una empresa también que brinda servicios, por ejemplo, 3 meses acá, 4 meses en el otro lugar, 5 meses, trabajan generalmente con contratos, ¿no? Por cambios de ocupación también, porque ya no es el mismo puesto, como les dije, va por puesto específico todo el protocolo de examen. Si va a desempeñarse en otro puesto laboral, va a variar el puesto. Si es dentro de la misma institución y tal vez cambia, podríamos convalidar algunos y solamente agregar los otros y generar un nuevo certificado. Sí, lo tendría que programar el médico ocupacional con la clínica para poder generarlo, ¿no? Y por reincorporación laboral también, si el trabajador se ha ausentado por un tema médico o por alguna otra razón, igual, se está reincorporando a laborar
puede el médico indicar un examen adicional por reincorporación laboral si es necesario. La evaluación médica de preempleo o preocupacional, lo que les acabo de explicar, el objetivo es determinar el estado de salud al momento del ingreso, ¿no? Ver si este trabajador está apto para el puesto laboral. Acá es muy importante este examen. A mí me ha pasado, les cuento por experiencia propia, que yo he tenido que evaluar estos exámenes ocupacionales y había un técnico electricista que obviamente va a trabajar con cables de colores, ¿no? Va a hacer la discriminación, pero tenía alteración, o sea, tenía discromatopsia, ¿no? Él no podía visualizar bien los colores. Entonces, en este caso, el médico determina la aptitud, sería un no apto para ese puesto. Fue bastante chocante para el trabajador porque él estudió incluso electricidad, porque era un técnico electricista y nunca había pasado examen médico en ningún, ya era un señor que me dijo que trabajaba como ya 15 años de técnico electricista, pero nunca había pasado examen médico en ninguna de las empresas, era la primera vez y recién le estaba siendo detectada la patología. Entonces, si bien es cierto, hay lentes que corrigen hasta un 80%, no en todos, va a depender del tipo de discromatopsia que tenga y tengamos en cuenta también el tipo de labor, si es una labor de alto riesgo. No podemos exponer al trabajador. La evaluación médico periódica, el fin de monitorear los grados o sea, monitorear la exposición a los factores de riesgo que tenga el trabajador y como le dije, la periodicidad lo determina el médico ocupacional. Ahora, la evaluación de egreso, también, es importante recalcar algo que me estaba olvidando, que es que van a tener validez exámenes ocupacionales realizados con una antigüedad acá en Perú no mayor de 2 meses. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ahora estamos junio. Si Juan, que pasó examen el mes pasado, en mayo, digamos a inicios de mayo, trabaja en un puesto de alto riesgo y se quiere retirar, la pregunta que me hace la empresa es, doctora, ¿tengo que volverle a hacer un examen o ya no es necesario porque pasó su examen periódico el mes pasado? Ya no es necesario. Si no excede a los 2 meses el examen periódico al retiro del trabajador de un puesto de alto riesgo, no es necesario acá en Perú que se vuelva a tomar el examen. Ese examen vale como un examen de ingreso. Pero si pasa los 2 meses, ahí sí ya tengo que volver a tomar un examen de retiro como corresponde a la norma, como indica la norma. Bueno, acá están las actitudes que las da el médico ocupacional. El apto, si bien es cierto, ya cuando nosotros vamos, él nos envía el informe, el certificado de aptitud, la clínica ocupacional, hay que tomar en cuenta que el médico previamente, aparte del protocolo de exámenes ocupacionales, también ha mandado sus criterios de actitud. ¿Qué son los criterios de actitud? Es un compendio de ítems según los exámenes que está mandando a hacer, donde indica cuándo se le va a dar el apto con restricciones y el no apto al trabajador. Y el estado de observado, ¿no? Que no es una actitud, es un estado, en el caso de que tenga posibilidad de pasar un apto con restricciones o no apto. Pero eso lo indica el médico ocupacional, no la clínica. Debe dar sus criterios de actitud. Es por eso que el médico ocupacional, si decide cambiar, solicita a la clínica lo cambia y lo hace bajo su responsabilidad del médico ocupacional. La norma le da esa potestad al médico de la vigilancia en la empresa. Ahora, exámenes complementarios generales, exámenes complementarios específicos. ¿Cuándo es un apto? ¿Cuándo es un apto con restricciones? Un apto es cuando un trabajador está sano o tiene hallazgos clínicos, pero no van a generar ninguna pérdida de la capacidad para que él pueda elaborar o desempeñar sus funciones. ¿Sí? No incurre en nada, o sea, no altera en nada las funciones, está apto para el puesto. ¿Cuándo lleva a ser un apto con restricciones? Y no confundir las restricciones con las recomendaciones, porque hay mucha confusión en eso. Un apto con restricciones es cuando el trabajador, a pesar de que ya tiene alguna patología, alguna enfermedad, ¿no? O condición que pueda desarrollar, o prepatología que también se desarrolló por la labor habitual, ¿no? Para estas, que no pongan en riesgo su salud o disminuyan su rendimiento, se le da ciertas restricciones. Este trabajador puede elaborar, pero si va a exponerse al ruido, tiene que usar obligatoriamente, por ejemplo, su equipo de protección auditiva.
Ese trabajador puede laborar, pero si va a exponerse al polvo, tiene que utilizar su equipo de protección respiratoria. Entonces, todo, o sea, son restricciones. Puede realizar esa función, pero cumpliendo obligatoriamente la restricción que se le indica, ¿no? O no exponerse al ruido, y si va a entrar a esa zona de ruido, acá en Perú son 85 decibeles, nosotros tenemos que usar el EPP auditivo. Esto es el apto con restricción. ¿Y cómo sería el no apto? Es el caso del trabajador que les indiqué, les di un ejemplo, el trabajador con la discromatopsia, que no discriminaba colores, era un técnico electricista, un trabajador que ya tiene patologías o alguna secuela, alguna enfermedad, y no va a poder realizar su labor. Es importante definir eso, y puede suceder, sí, me ha pasado varias veces, bueno, no es tan frecuencia, lo más frecuente es un apto con restricción, pero también pueden haber no apto. Daños a la salud del trabajador, los exámenes también según lo que me van a arrojar también los resultados de mis exámenes, y yo voy a poder hacer la vigilancia. Lo que quiero prevenir también, obviamente, son enfermedades relacionadas al trabajo o enfermedades ocupacionales de por sí. Acá en Perú no se declaran muchas enfermedades, la verdad. Tienen bastante miedo de declarar enfermedades ocupacionales como tal, y este tiene que ser sometido también a una evaluación. Pero me he dado cuenta, por ejemplo, acá en Argentina que estoy, sí informan bastante sobre enfermedades ocupacionales. Bueno, acá se rigen a otras normas, es diferente la normativa, ¿no? Acá tienen la RT, entonces son entes que, digamos, nacionales del Estado, que protegen la salud de los trabajadores, ¿no? Acá podemos ver dentro de los exámenes complementarios que nosotros hacemos es para poder prevenir lo que son infecciones relacionadas al trabajo, asmas ocupacionales, neumoconiosis, ¿no? Las, las dermatitis, los cánceres, los carcinomas, intoxicación por plomo, mercurio, plaguicidas, las hipoacusias, enfermedades musculoesqueléticas, accidentes de trabajo. Ahora, en conformidad con la vigilancia, esto va a depender. Acá en Perú, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, unidad o área, puede estar o dirigida por un ingeniero, o dirigida por el médico, o por cualquier otro profesional de la salud, ¿no? Esto debería estar enfocado según el sector, ¿no? Va a depender, porque cada profesional tiene capacidades diferentes, ¿no? Igual las capacidades que tiene el médico son inherentes, como le dije, es el único que puede leer los exámenes médicos, prescribir también medicamentos, y el ingeniero, bueno, tiene otras funciones. Ahora, debe estar a cargo de un médico ocupacional, eso se indica en la norma, ¿no? La vigilancia de la salud específica sí debe estar a cargo de un médico con especialidad en medicina ocupacional o medicina del trabajo, o un médico cirujano con maestría en medicina ocupacional y medioambiental en salud ocupacional. Ya, actualmente es así. Si bien es cierto, hasta hace un tiempo los médicos trabajaban con diplomado en salud ocupacional, y esto sí es verdad. Casualmente yo, cuando inicié recién en la salud ocupacional, hice un diplomado en salud ocupacional, pero eso ya actualmente no está permitido acá en Perú. Hay muchas empresas que desconocen, organismos públicos, entidades que desconocen de eso. Al menos solo no puede trabajar. El que debe estar a cargo de la vigilancia de la salud tiene que ser un médico con la especialidad o la maestría en medicina ocupacional y medioambiental o medicina del trabajo. Y puede trabajar en conjunto con otro médico que tenga diplomado, que puede estar a cargo, pero no puede estar solo a cargo el médico con diplomado. Se le dio 2 años, en su momento, si no me equivoco, en el 2018 se le dio 2 años a los médicos ocupacionales con diplomado para que puedan realizar su maestría o su especialidad. Entonces, a partir del 2020 para la fecha, si no me estoy equivocando en los años, ya no se podía laborar como médico ocupacional, o sea, ya no se permitía como médico ocupacional a cargo de la vigilancia al médico con diplomado. Actualmente solo es con maestría o especialidad. Ahora, ¿qué más indiquen? Toda esta información la encuentran en el protocolo de exámenes médicos ocupacionales. Debe considerar la dignidad, intimidad, confidencialidad, eso sí queda muy claro. El médico ocupacional debe tener las competencias, ¿sí? Como médico ocupacional para la autoridad
competente, sí. Es más, cuando les hablaba del informe de IGESA, que les mencioné inicialmente, ahí el médico declara su nombre, su colegiatura, manda esa información a la DIGESA y tiene que ser un personal con estas características, ¿no? Como lo pide la norma peruana, con maestría o especialidad. Ahora, debe proteger la maternidad según la normativa actual también. Los servicios encargados de la vigilancia son servicios de atención básicamente primaria. Busca asegurar la presencia del médico ocupacional mínimamente. Ya, esto es en base, ¿cuántas son las horas que debe tener el médico ocupacional, laborar el médico ocupacional o tener presencialidad en una empresa? Es muy preguntado, porque asegurar la presencia del médico ocupacional mínimamente dice en esta norma, en esta resolución ministerial, 6 horas de permanencia diaria por 5 días a la semana, cuando en el ambiente de trabajo existan 200 o más trabajadores, incluyendo los servicios de terceros. Y de forma semipresencial o externa, mínimamente por 4 horas diarias, 2 veces por semana, cuando la empresa y o ambiente de trabajo existan menos de 200 trabajadores, incluyendo los de servicios de terceros. Entonces, acá, o sea, esto es básicamente lo que se pide en este documento técnico, pero también no olvidemos que hay resoluciones ministeriales que aprueban algunas normas técnicas o algunas guías que pueden salir como por esta emergencia, como salió lo de la COVID-19, y sobre el documento de la vigilancia de la salud en el entorno laboral, vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. También trajo consigo en sus anexos un cuadro donde clasificaba según la cantidad de trabajadores qué personal debería tener, ¿no? En este caso se contaba con una licenciada, cuando se exigía un médico, cuando no, pero vamos a ver más adelante. En este caso prevalecería, según la pandemia, el último documento, ¿no? Aparte de cumplir esto, porque el otro es más exigente, que ya lo voy a, acá está, justo lo voy a poder colocar, ¿no? Los servicios de apoyo al médico ocupacional, como laboratorio, toxicología, espirometría, básicamente los que brindan la clínica ocupacional, los AMOS, las clínicas ocupacionales que son los AMOS, ¿no? Servicios de apoyo. Ahora, con base a la resolución ministerial 022-2024, aprobó la Directiva Administrativa 349, que es la directiva administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-CoV-2. Aquí tenemos los centros de trabajo. He tenido que cortarla para que puedan visualizarse extraída directamente. Podemos ver que lo han clasificado del tipo 1 hasta el tipo 6 y clasifica qué profesional exige, si es un médico licenciado u otro profesional de la salud, dependiendo también de los trabajadores, no de la cantidad de trabajadores que pueda tener. Aquí podemos ver que hasta empieza a exigir médico a partir del tipo 5 y del tipo 6. Licenciada en enfermería a partir del tipo 4, que son de 1 a 100 trabajadores, ¿no? Pero médico obligatoriamente ya está a partir de, perdón, de 1 no, estoy viendo mal, a partir de 51 a 100 trabajadores pide licenciada en enfermería, y a partir pide médico ocupacional a partir de 100 trabajadores, de 101 específicamente, arrancando de ahí hasta adelante, ¿no? Hasta los que son más de 500 trabajadores. ¿Y cuándo es que no te piden ni médico ni enfermera? Es cuando son menos de 50 trabajadores a menos. Ahora, ¿qué características tienen estos profesionales de la salud? También, en el caso de los centros de trabajo, vamos acá, esta parte. En el caso de si es una enfermera, por ejemplo, lo que me pide es que esta enfermera tenga en el tipo 4, el empleador debe contar con una licenciada en enfermería que tenga capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional, en seguridad o en seguridad de salud en el trabajo, ¿no? Y en el caso de una empresa tipo 5, el empleador debe contar mínimo con un profesional médico y una licenciada adicional, ¿no? Teniendo que tener uno de ellos dos la capacitación universitaria mínima
de maestría en medicina ocupacional o medioambiental o medicina del trabajo, seguridad y salud en el trabajo. Y en el caso de los centros laborales tipo 6, que estamos hablando ya de más de 500 trabajadores, el empleador cuenta con, de preferencia, con un médico especialista o egresado de la especialidad de medicina ocupacional y de medio ambiente o medicina del trabajo, ¿no? Y adicionalmente debe contar también con una licenciada en enfermería. Ambos deben tener capacitación universitaria. El médico, como les dije, especialidad o maestría, y además contar con la enfermera, que debe tener capacitación universitaria mínima de diplomado en salud ocupacional. Pero también indica cuántas horas debe ser. El servicio de labores, en este caso profesionales, debe ser mínimo 30 horas semanales en un tipo 6. 30 horas semanales para cada profesional, o sea, tanto el médico como la enfermera. Y en el caso de un tipo 5, en la anterior, mínimo cada profesional debe tener una duración de 18 horas semanales. Esto es por normativa COVID, es la última, aún sigue vigente. Bueno, si hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, tomen en cuenta que también toda la capacitación es dada en base a la normativa de Perú, y esta puede variar en base a las normativas del país. Si hay alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro, pueden consultarme, por favor. Hola, buenas noches. Vamos a pasar con la ronda de preguntas. Todas las personas que quieran preguntar por, ya sea por mensaje o pueden levantar la mano para que activen Ya, su micrófono. Sí, buenas noches. Bien, Oscar, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, Buenas lo noches. había bueno, puesto en texto. Se trata de un trabajador que tiene hipoacusia leve, pero sería considerado no apto para un puesto de técnico de obras civiles, sabiendo que el técnico de obras civiles hace trabajo en oficina y también de obra, ¿no? De control. Gracias por su respuesta. Ujú. No. Bueno, habría que analizar bien a los riesgos que están expuestos, ¿sí? La hipoacusia, bien el informe de audiometría, eso es también bastante importante. Hay que ver bien que la audiometría haya sido tomada correctamente, sobre todo cuando son hipoacusias leves, porque a veces puede deberse a la falla de la cabina o del audiómetro o cerumen impactado o el tipo de hipoacusia. Hay que ver si también es una hipoacusia inducida por ruido, si es una hipoacusia neurosensorial o conductiva. Y esto, ¿por qué le recalco bastante? Porque sí me ha pasado que han habido trabajadores que han sido reportados así, les he mandado a repetir el examen fuera y no han tenido hipoacusia, o solamente tenían una hipoacusia conductiva y era causada por el cerumen impactado, y con un lavado de oídos se soluciona el problema. Entonces es importante que el trabajador, o el trabajador va tal vez resfriado a la audiometría y la persona que está tomando no está capacitada. Por eso es importante que el médico ocupacional audite a la clínica y a todos los profesionales que ven, y pedir la calibración de los equipos, porque me ha pasado que aún así le toman y obviamente esta hipoacusia va a salir alterada por el proceso que se encuentra pasando el trabajador. Lo ideal es que le digan, regresa en unos días, que haya pasado tu resfriado o la enfermedad, o tal vez está con una otitis, y te tomamos el examen para que no salga alterado. Otro punto más, que haya tenido el reposo auditivo correspondiente antes de la audiometría, porque si no me puede salir también alterado con una hipoacusia leve. Ya una hipoacusia moderada, una hipoacusia severa, bueno, podríamos pensarlo un poco más, pero cuando es leve hay que analizar esas diversas alternativas. Lo que yo haría como médico ocupacional es repetir esa audiometría, ya para asegurarme de que el diagnóstico sea correcto. Ahora, si los criterios de actitud, habría que ver cuáles son los criterios de actitud que ha puesto el médico de la empresa. Si ha puesto que a una hipoacusia leve
le va a dar una no aptitud, recién el certificado médico debería venir hacia la clínica. Casualmente yo, una hipoacusia leve, por más que sea un trabajador expuesto al ruido, no lo daría como un apto. Lo daría como un apto con restricción. Obviamente después de verificar que el diagnóstico de hipoacusia leve esté correcto, ¿no? Lo daría como un no apto con restricción. Su restricción sería no exponerse a ruido más de 85 decibeles. Y si entra esa zona de ruido, uso de EPP auditivo estricto. Dependiendo del nivel de ruido, ver si va a usar tapones auditivos o orejeras para ver cuánto es lo que tenemos que aislar en lo que es el ruido, ¿no? Esto ya va a involucrar a analizar cuál es el nivel de ruido según los monitoreos que hayan realizado. Entonces, básicamente lo que se debe buscar es ver también, no rechazar a los trabajadores, sino ver cómo este trabajador puede seguir desarrollando sus labores si es que ya es un trabajador perenne, o si es un postulante, obviamente ver si va a poder trabajar en su puesto y la actividad que realice que no le genere daños a su salud. Pero va a haber que corroborar bien los diagnósticos y ver los criterios de actitud también que haya dado el médico ocupacional, ¿no? En base a los riesgos. Doctora Mariel, en el caso de la hipoacusia neurosensorial, ¿cómo sería? ¿Sería apto o no apto? Para el mismo puesto que le explicaba. Ya, solamente neurosensorial, ya. Ahí habría que analizar, y eso lo aclaro bien, también dos cosas. Para que uno pueda dar un diagnóstico de hipoacusia neurosensorial, tienen que haber analizado una audiometría, tanto la vía aérea como la vía ósea. Y eso yo siempre lo indico. ¿Por qué lo indico? Yo indico que sea una audiometría analizada por ambas vías, que tienen que colocarse diferentes audífonos, obviamente, para poder realizar nosotros esa evaluación. Porque me ha pasado de que solo evalúan una vía y solamente por llenar los datos colocan que es una neurosensorial, cuando la neurosensorial tendrían que haber evaluado la conducción del sonido ante la vía aérea y también la vía ósea. Y no puedes darte un diagnóstico de una hipoacusia neurosensorial si solamente evaluaste la vía aérea. Estaría errado. Ahora, si realmente fuera una sensorial y es una leve, tampoco a mi criterio, bueno, no he evaluado bien el puesto laboral, pero desde lo que me estás planteando, como leve yo no le daría, dependiendo también del nivel de ruido al que esté expuesto, yo no le daría, digamos, y también el tiempo de exposición, porque mucho va a involucrar la dosis y el tiempo de exposición al que está. Se le coloca un buen protector auditivo, viendo cuánto puede disminuir según el nivel de ruido al que va a estar expuesto, y puedes empeñar si es leve, ¿no? Ahora, si es moderado, severo, sí ya tendría que evaluar. Lo que yo pediría es una evaluación por otorrinolaringología, o sea, tal vez este trabajador ponerlo como observado y que pase interconsulta por otorrinolaringología, que se haga una nueva audiometría y ver cuál es la apreciación del especialista, del otorrino. Y según eso, yo tomaría una decisión. Gracias, Bien. doctora. Si tienen otra pregunta, por favor, levanten la mano. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Doctora, muy buenas noches, público presente. Buenas noches también. Desde ya, gracias por la ponencia, ¿no? Bastante interesante. Mi pregunta básicamente va, ¿qué se hace en el sector público cuando la oficina, ¿no?, que está a cargo, la oficina SOMA, está a cargo de ver la labor preventiva? Y los trabajadores notamos que de pronto no hay esa función, sino que de pronto nos presentan un documento solicitando información, que muchas veces, eh, a ver, me preguntan si soy diabético y como no tengo un control, no tengo un examen, yo no lo sé, porque la entidad para la que trabajo no nos hizo ningún EMO preocupacional. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Sí, es algo que se vive en las instituciones públicas, no en todas, sí conozco instituciones que sí pasan sus exámenes médicos ocupacionales. Casualmente, cuando yo ingresé al hospital Daniel Cíes Carrión y fundé esta unidad también, o sea, nunca habían pasado examen médico ocupacional y es porque tampoco nunca había habido esa área, ¿no?
es importante hacer una buena gestión, que quien esté liderando su SOMA pueda tener acceso a lo que son las direcciones generales, bueno, en este caso de la institución pública, y hacer entender de la importancia de esto. Si ustedes no tienen el apoyo de la alta gerencia, va a ser bastante difícil que puedan lograr concientizar a los trabajadores, por más que ustedes puedan moverse. ¿Por qué? Porque él es el que los va a respaldar ante cualquier cosa. Si ustedes quieren sustentar, porque es la verdad, sí se asume un gasto, es un gasto realizar los exámenes médicos ocupacionales, pero hacer entender de que es importante realizarlos, saber el estado prepatológico y en este caso para poder evaluar en el preocupacional y también en un estado periódico, no en uno de retiro. Ahora, también lo que son las capacitaciones, eso yo también lo he vivido en base a eso, pero yo tuve la suerte de que me apoyara el director general en ese entonces y que pueda yo difundir. Tuve bastante apertura en poder difundir mis capacitaciones, coordinar, bueno, como es en el hospital, incluso invitar a los diferentes especialistas, ¿no? Si hablo de asma ocupacional al neumólogo, si hablo de cáncer ocupacional al oncólogo, y poder motivarlos, como los motivaba con su certificado, viendo también un refrigerio para ellos, que lo coordinaba con el área de nutrición al hospital, que ver un certificado que pueda ser firmado por la alta dirección, o que pueda motivar al trabajador a asistir, a hacer que lo perifoneen, eso también hacía. Los banners que los podía poner en las entradas de las diferentes áreas del hospital para que obviamente todos los trabajadores supieran que va a haber la capacitación, ¿no? Promocionarlo, luego que pueda sacarlo en las redes de la institución en la que puedan laborar y que puedan de esta manera incentivar, ¿no? Los trabajadores. Ellos estaban bastante motivados, cómo iban y buscaban su certificado, querían participar, ¿no? Y sobre todo porque esto es dentro del horario laboral. Ahora, hacerle entender a esta alta gerencia también, porque a veces dicen, bueno, dejan de hacer sus labores, pero hay 4 capacitaciones mínimas que tienen que tener al año, ¿no? Y se tiene que cumplir con la normativa. Y tienen que ver cómo rotarse, hablar con las diferentes jefaturas para que tengan el apoyo. Pero eso sí, si no lo respalda alta gerencia, y eso se lo digo en sector público, no las altas direcciones, que puedan a ustedes posicionarlos para que también en las otras direcciones más pequeñas se les pueda dar las facilidades, sí va a haber bastantes trabas. Y eso es una limitación que se tiene en el sector público en el Perú. La verdad, la verdad que retrasa bastante el trabajo de la seguridad y salud en el trabajo. ¿He logrado responder a tu pregunta? ¿Tienes alguna otra duda? Sí, sí, de hecho es clara su respuesta. Sí, es lamentable porque que sea el Estado quien vulnera el derecho, ¿no? Ah, la verdad que sí, nos vemos con casos como eso. La tarea de la función preventiva o la ley que fue creada para justamente hacer una función preventiva, pues no se aplique en el Estado, ¿no? Y bueno, lamentablemente a veces pues hay direcciones que o bien apoyan o tienen la intención, pero en este vaivén pues hay los cambios, ¿no? Todo es por decisión política a veces. Y efectivamente, como dice, retrasa todo este avanzar, ¿no? Todo. Y algo que también es que me he podido dar cuenta de que en las entidades privadas sí llegan a fiscalizar más. Es una FIL, pero en las entidades públicas no. Es Sí, como que el Estado fiscaliza al en, Estado. sí, en la empresa privada, pues una fila está ahí, ¿no? Chequeando. En el Estado, en algún momento escuché a un abogado decir que el Estado contra Demanda. el Estado no va. Entonces, por eso Sí, no es interviene. verdad. Sí, no interviene, al menos que ya haya alguna demanda de algún trabajador y se apersonen, pero normalmente no lo hace. Yo al contrario Gracias, lo que gracias, decía en este doctora. momento es, visítenme, fiscalícenme, para que eso motive a las altas gerencias a que puedan exigir, pueda yo exigir que se cumplan, ¿no? Ciertas partes de la normativa que se tienen que implementar, ¿no?
pero sí es importante gestionarlo. Armen su plan, su programa, gestionen su presupuesto y cumplan con hacer su pedido a la alta gerencia, con presupuesto y justificación, obviamente. Eso sí cumplan, porque sí sería una falta de su área, que, bueno, porque ven que no hay apoyo, no lo hagan. Déjenlo por escrito, cumplan, tengan los cargos de solicitud, ustedes cumplan con solicitar. Ya los responsables serán quienes no lo implementen. Sí, y en este caso el comité de salud y seguridad, ¿qué tanto puede hacer? Puede ayudar, sí. El comité trabaja de la mano con seguridad y salud en el trabajo, con esa área o con SOMA, sí, les puede ayudar para que puedan tener más allegada a alta gerencia y puedan presionar sobre todo, porque ellos representan a los trabajadores. Entonces es una ayuda. Gracias, doctora. Muchas gracias por su información. Buenas ¿Alguna noches. otra pregunta? Tenemos otras preguntas de parte del campus virtual y la pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los profesionales de salud ocupacional en la actualidad? Los principales desafíos. Ya. Uno de ellos es la concientización, porque como no es muy difundida la seguridad y salud en el trabajo, hay personas que desconocen o desvalorizan un poco la función del médico ocupacional, ¿no? Y lamentablemente también por otros profesionales que solamente se dedican a leer exámenes médicos, no se piensa de que la salud ocupacional está limitada a ello, cuando es muy amplia y abarca en muchos ámbitos de la salud, pertenece a la salud pública. Otro de los grandes desafíos es poder implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo sin tener presupuesto o poco presupuesto, que no nos deja desarrollar realmente las tareas, las funciones o implementar los programas y poder ejecutarlos. Entonces, también como el profesional de la salud puede desarrollar bien su función si no tiene a la mano todo lo necesario para poder desarrollar sus capacitaciones, si no tiene, por ejemplo, para llegar a ellos, o si no puede imprimir los exámenes o poder enviarlos por medios digitales, si no hay un apoyo también en organización, en planificación, dependiendo de cómo lo hagan, si lo hacen de forma física o virtual, pero de alguna forma en cómo lo puedan realizar. Si no hay ese apoyo de coordinación, si no hay el apoyo de que les den la apertura para dar las capacitaciones, para poder a los trabajadores que se detengan un momento en sus labores para que pasen la evaluación o tengan la lectura de los exámenes médicos, también como el médico va a desarrollar su función. Entonces es un gran desafío poder desarrollar la salud ocupacional sin presupuesto, con poco presupuesto o sin apoyo de la parte gerencial o de la parte de las direcciones. Eso, para mí es el más grande desafío, porque si desde ahí hay interrupciones o obstáculos, no se va a poder desarrollar bien una buena gestión y no van a poder ver resultados. Y lo más lamentable es que los perjudicados son los trabajadores de la institución, sean del sector público o sector privado, ¿no? Y también que sea cambiante. Otro desafío es el cambio en las normas, las actualizaciones en las normas. Necesitamos que nuestras normativas peruanas sean actualizadas. Como ven, tienen desde hace muchos años y en su mayoría también son un copia y pega, lamentablemente, de normativa extranjera. Y nosotros debemos crear nuestra propia normativa en base a nuestra población, ¿no? Debemos hacer más investigación científica, que pueda aportar a la realidad de nuestro país como médicos ocupacionales. Por eso es importante que no solamente los médicos queden como egresados en la maestría, en la especialidad, sino puedan obtener el grado en base a un trabajo de investigación, una tesis que aporte, ¿no?, al país en base a lo que es salud ocupacional. Esos para mí son los más grandes desafíos.